Saludos a toda nuestra audiencia. Gracias por estar con nosotros en un nuevo episodio de ¿Qué dicen los candidatos? El día de hoy está con nosotros el señor Jorge Escala. Él es el candidato a la presidencia por el partido Unidad Popular, Listas 2. Vamos a ver su ficha a continuación. Jorge Escala Zambrano, candidato presidencial por el partido Unidad Popular. Su binomio, Pacha Terán, licenciado en Pedagogía, tiene 55 años de edad, 32 de ellos dedicados a la docencia, docente del Centro Educativo Alberto Perdomo Franco. Entre 2005 y 2007 fue presidente de la UNE y también miembro del Consejo Nacional de Educación. Durante 2008 se desempeñó como asambleísta nacional constituyente. Jorge, ¿cómo está? Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. También ha sido diputado. Entre el 2009 y 2013. Exacto. O sea, tiene una amplia trayectoria política. Pero usted nace de los docentes, de los maestros. Así es. Y justamente, viendo cuál ha sido su formación, pensamos nosotros que en eso se va a basar su gobierno en caso de llegar a Carondelet. ¿Cuáles serían los pilares en donde se fortalecería el trabajo de Jorge Escala en caso de llegar a ser primer mandatario? María Mercedes, buenos días y un saludo a la amplia sintonía de este importante espacio de comunicación. Bueno, efectivamente yo soy maestro, soy educador y convencido estoy que la educación es el instrumento más importante para apostarle al progreso y desarrollo de los pueblos. Por eso seré el presidente de la educación. Cumpliré el mandato constitucional. Fui a la Asamblea Constituyente precisamente para hacer realidad lo que el pueblo dijo en la consulta del 2006. Siendo parte del Consejo Nacional de Educación, propuse las 8 políticas del plan decenal y una de ellas planteaba el incremento del 0.5% del PIB para educación. Pero nadie lo ha cumplido. Exactamente, Jorge. Eso es algo que todos los años lo que tenemos es quejas de que no se cumple, que no se le dan los recursos a la educación y lo que vemos es justamente un deterioro en el nivel de los ecuatorianos. Eso con respecto al resto de Latinoamérica. Dejará de ser ley muerta y por lo tanto nos dice que es la hora del cambio. Es la hora del pueblo. Ya los que no han cumplido con la educación, los que no han cumplido con la salud, los responsables de la pobreza, de la corrupción, del desempleo, no pueden seguir dirigiendo los destinos del país. Por eso afirmamos que es la hora de los de abajo, de los trabajadores, de los que generamos la riqueza en el país. Por lo tanto, cumpliré con la entrega del 6% del PIB para reabrir las escuelas, para entregarle una política que revalorice la profesión docente, para garantizarle a mis compañeros el ascenso y la recategorización de manera automática como siempre fue cuando el docente cumplía con sus requisitos al mes siguiente, era ascendido de categoría. Hoy no, hay que pasar 4, 5, 6 años. Yo mismo soy víctima de eso. Yo sigo con 32 años de servicio docente y sigo ganando el salario del que ingresa en este mes. Eso no puede ocurrir en el magisterio. Entonces vamos a plantear también un plan de reinserción escolar para rescatar a nuestros niños de las garras de las bandas delincuenciales. Justamente eso le iba a preguntar, Jorge, porque a mí algo que me ha dejado tremendamente impactada es escuchar a un coronel, que es el que está en este momento al mando del distrito Durán, y que pues tienen una lucha tremenda, porque es un cantón que está tomado por las bandas delincuenciales, y que nos decía que antes a los chicos se los captaba o se los reclutaba de las escuelas, que ahora no, que ahora el nivel de deserción es tan alto porque más bien los chicos quieren pertenecer a las bandas, porque esto les implica que van a tener mucho más recursos. Antes el chico quería, o su anhelo era terminar la escuela, el bachillerato, salir y poder entrar a la universidad para mejorar su calidad de vida. Ahora no. Ahora más bien ellos dicen, ¿yo para qué voy a ir a la universidad o voy a estudiar o voy a terminar la escuela, el bachillerato, si voy a ganar un sueldo básico? Versus siendo miembro de un grupo delincuencial en donde gano 4, 5, 6 mil dólares con extorsión, con secuestros, con asaltos, con vacunas, etcétera.
¿Cómo lograr hacer que realmente el Estado tome el control? A ver, y que pueda rescatarlos de esto. Es totalmente una pelea desigual. A ver, nuestros niños y adolescentes no es porque quieren, María Mercedes, es porque le han negado esa oportunidad, porque han sido excluidos por parte de la política del Estado. Mire, a nosotros nos duele, se nos parte el alma cuando vemos de un momento a otro los pupitres vacíos. Y vamos a las casas de los padres de familia y el drama es objetivo, es real. 3, 4, 5 hijos. Y dice, vea profesor, me han despedido, no tengo plata para parar la olla, no tengo plata para la lista de útiles escolares, ¿a quién envío a estudiar? Entonces es un problema que el Estado es el causante, el responsable de esta tragedia. Por eso hemos dicho que, y dicen, no tengo plata para la lista de útiles escolares. En mi gobierno vamos a garantizar la entrega de la lista de útiles escolares con el propósito de que nadie se quede al margen de este derecho. ¿Y de dónde va a sacar los fondos? Necesitamos 91 millones de dólares, María Mercedes. ¿Para eso? Para eso. Es decir, algo más de 3 millones de estudiantes para todos los niveles. ¿Cuánto tiene el SRI por cobrar en deudas en firme? Alrededor de 4 mil millones de dólares. Con el primero de la lista, usted sabe cuál es el primero de la lista, la Corporación Novoa, debe 93 millones. Cobrándole solo a la Corporación Novoa los 93 millones de dólares, tendríamos para entregarle la lista de los útiles escolares para todos nuestros estudiantes, para que ellos puedan ingresar, permanecer y cumplir con su ciclo de estudio. Y también para entregarle el presupuesto para la educación, si esa es la diferencia entre lo que se entrega ahora y lo que se tiene que asignar a la educación. Jorge, ¿cómo garantizar que esos chicos vayan seguros a las escuelas cuando están caminando en medio de tierra de nadie, en donde se pelean las bandas delincuenciales, donde hay bala por todas partes? ¿Cómo garantizar que esos chicos vayan seguros? No solamente, ¿Qué va a hacer usted en caso de llegar a Carondelet para trabajar en la seguridad ciudadana? No solamente nuestros chicos, los maestros también, nuestros padres de familia, todos. Por eso vamos a implementar un plan de seguridad integral, con acciones de manera inmediata y de manera simultánea. Pero el primer paso que daré para devolverle la seguridad y la paz social a las familias, para que podamos estudiar, trabajar, para que podamos vivir sin miedo, será la de firmar el decreto para dar de baja a los narcos generales. Si no depuramos estas dos instituciones, que son las encargadas mediante reforma a la Constitución, ya en el artículo 158 establece que la labor de la policía y Fuerzas Armadas tiene que ser de manera coordinada y de manera permanente para garantizar la seguridad, no solamente en estado de excepción, sino de manera permanente, pero están contaminados. Está la denuncia latente que se hizo, en el imaginario de la gente está la denuncia que se hizo respecto de los narcos generales. De tal manera que vamos a implementar eso, pero de manera inmediata tenemos que entregar recursos para la policía, para capacitar a la policía, para dotarle el equipo de dotación de armas, del equipo técnico, tecnológico que merecen para poder cumplir de manera eficiente su labor. Pero hay que depurar también las otras instituciones del Estado, la función judicial. Hay que garantizar un programa... La Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional, por supuesto. Por eso vamos con nuestro compañero Andrés Quispe, candidato a asambleísta nacional, actual presidente de la UNE Nacional, y con él llegaremos con un buen bloque de legisladores para hacer leyes, para reemplazar a esos asambleístas vagos. Sí vio la nómina de asambleístas que cobran alrededor de $5,000 y no han presentado un solo pedido de información. Ese tipo de legisladores tienen que irse para su casa y otros para la cárcel, María Mercedes, porque se leen las trayectorias de ellos, pero usted al leer parece que estaría leyendo registros prontuarios, no legisladores ni padres de la patria, esos nunca más. Por eso ha llegado la hora del pueblo. Vamos a vencer. Los responsables de la crisis, la corrupción y beneficiarios de la misma ya no pueden seguir dirigiendo los destinos del país. Por eso decimos que ha llegado la hora del pueblo. Jorge, usted habla de implementar y hacer cambios en las Fuerzas Armadas, en la policía, de hacer una limpieza total desde las bases.
Pero esto se puede hacer solo. ¿Lo podemos hacer solo los ecuatorianos o necesitamos ayuda internacional? Usted fue asambleísta constituyente. Claro. Usted sabe cómo se hizo y todo lo que tuvieron que bregar para esa constitución. Saben que entre gallos y medianoche de repente salía otro texto, que lo aprobaban. Usted lo sabe. Y ahí no había espacio para dormir, porque a mí me querían cambiar los textos de educación cuantas veces les dio la gana. Y se hizo. La compensación jubilar me la querían bajar, porque esa jubilación de los constitución la docentes. hicieron a medida del mandatario, como un sastres, vinieron unos señores de España y fueron los que redactaron la constitución. ¿Usted cree que en caso de llegar a la presidencia de la República, para hacer todos esos cambios estructurales, usted iría a una asamblea constituyente o simplemente reformas a la Constitución? Haría reforma a la Constitución en un primer paso, pero no descarto ir a una asamblea constituyente. De tal manera que con la reforma se podría ir minando, por decir, el hiperpresidencialismo, se podría ir minando las competencias del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que le podamos quitar las competencias para evitar que se repartan. ¿Y no sería mejor desaparecerlo? Porque eso no sirve para nada, eso ha sido un botín político. Totalmente de acuerdo, María Mercedes. Todo lo que han estado ahí han sido políticos. Incluso ahora el presidente, el señor Franco Lor, muy suelto de huesos, que creo que eso sí que me molesta a mí. Creen que insultan la inteligencia de los ecuatorianos. Dice que él no pertenece a ningún partido político, cuando lo vimos haciendo campaña con la camiseta de la Liga Azul y bailando en el spot. O sea, abogado de la banda delincuencial del Correato y del prófugo principal. Totalmente de acuerdo. Pero en lo principal la gente me pide seguridad. Y entonces yo no voy a estar enfrascado en 2 años en una asamblea constituyente que es necesaria. Pero hay que hacer cambios de manera urgente para devolverle la esperanza al pueblo ecuatoriano a la educación, a la salud, reactivar la economía, reactivar el agro. Por eso estamos planteando, María Mercedes, la necesidad de incrementar el salario, y lo haré, equivalente al costo de la canasta mínima vital de $570. Lo acaba de hacer Colombia, lo acaba de hacer México. Pero nosotros tenemos recursos limitados. Nosotros no tenemos el crecimiento económico que ha tenido Colombia ni que ha tenido Perú. Incluso creemos que, los expertos dicen que en el 2025 vamos a crecer un 1%. Bueno, eso es lo que nos dicen, que el Ecuador está quebrado totalmente y que ya no hay chance para nada. Entonces, más o menos, aquí no hay posibilidad de cambiar el país. Y no es cierto, María Mercedes. Cobrando los $4.000 millones en el SRI, tendríamos ingreso a la caja fiscal. Cobrándole a los que sacan los dólares y que hablan de defender la dolarización, a ellos les vamos a incrementar un impuesto para que aprendan a tener sentido o sentimiento de patria. O sea, se elevaría el ISD, claro, el impuesto de salida de capitales. 5% siquiera, con el propósito de que los recursos queden aquí en el Ecuador. Algo más de $500 millones podríamos recaudar allí. Mire usted, la gran empresa, la gran industria, que tienen algo más de 16 incentivos tributarios, porque compran una mesa, le reducen hasta el 20 a 25% los impuestos a la renta. Eso no puede ocurrir. Reduciendo eso, María Mercedes, tendríamos algo más de $6.000 millones. Y como tenemos una economía en crisis, como usted lo acaba de mencionar, y los organismos internacionales han establecido que los países que tienen sus economías en crisis pueden acogerse a la moratoria del pago de la deuda externa. No lo decimos nosotros, ellos recomiendan eso, porque al final de cuentas también quieren que los países deudores le paguen. Nosotros vamos a plantear esa moratoria, que significa liberar alrededor de $9.000 millones, que servirían pues para salud, para educación, para el crédito a bajo interés y largo tiempo para los trabajadores, para garantizarle el salario. Y el salario permite también reactivar la economía en el país. Jorge, usted ha hablado en su plan de gobierno de generar 500.000 plazas de trabajo nuevo. ¿Dónde y cómo? Bueno, Porque eso lo escuchamos todos los años, absolutamente todos los candidatos. Yo en el primer año voy a dar tantos puestos de trabajo. ¿Cómo? Bueno, esos son los que ya gobernaron, ofrecieron, mintieron, no cumplieron. Ellos nunca más. Nosotros vamos a triplicar los recursos asignados al Plan Nacional de la Obra Pública.
Eso significa pasar de 1.300 millones de dólares a 4.000 millones. O sea, el Estado va a seguir siendo el primer empleador. Por supuesto, porque hay que ir a la reconstrucción de la red vial en todo el país, que nos dijeron que había carretera para 40 años. Yo vengo de la Azuay, está aislada esta provincia. Usted va a Esmeralda, también está aislada la provincia de Esmeralda. Hemos recorrido los pueblos amazónicos y la troncal amazónica también destruida, destrozada. Es urgente que el Estado tenga que invertir en la reconstrucción de la red vial y eso implica generar miles y miles de plazas de trabajo, directos e indirectos. Y con esos mismos recursos vamos a repotenciar hospitales, vamos a repotenciar escuelas y vamos a iniciar un programa de vivienda de carácter social y popular. Eso significa generar plazas de trabajo y para nuestros jóvenes vamos a garantizarle el derecho al primer empleo. Las prácticas preprofesionales serán remuneradas y el tiempo empleado en estas prácticas serán legalizadas como experiencias laborales. 20.000 emprendimientos, habla usted, de potenciar 20.000 emprendimientos y esto se traduce a 100.000 puestos de trabajo para la juventud. ¿Cómo repotenciar o potenciar estos emprendimientos? Bueno, nosotros, ¿y qué tipo de emprendimientos? Mire, los jóvenes plantean emprendimientos de todos los ámbitos. En el ámbito, por ejemplo, del turismo, nosotros vamos a entregarle el crédito, vamos a reducir la tasa de interés con el propósito de incentivar y entregarle a los jóvenes para que puedan montar, construir sus emprendimientos. Pero está demostrado, María Mercedes, que también los jóvenes que emprenden fracasan en menos de 3 años, porque no hay la intervención del Estado en estos emprendimientos. Y no hay capacitación, o sea, uno tiene como quien dice las ganas, no el entusiasmo, por eso es que este es un país de emprendedores, pero a la larga no tenemos conocimiento, bueno, yo ya no soy joven, ¿no? Pero no hay conocimiento, por ejemplo, financiero para manejar un emprendimiento. Siendo que los pequeños y medianos emprendedores generan más del 80% de la plaza de trabajo. Entonces, no solamente que llegaremos con el crédito a bajo interés a largo tiempo para que puedan montar sus negocios o sostener y ampliar los negocios. Eso ya significa, ampliando, mejorando los negocios, significa la generación de nuevos empleos. Vamos a llegar con la asistencia técnica, la capacitación y asegurarles mercados para la venta de sus productos. Es decir, los jóvenes merecen la oportunidad que tiene que garantizarle el Estado para que puedan ellos tener empleo seguro. Pero vamos a devolverles también el derecho al libre ingreso. Jóvenes sin educación y jóvenes sin empleo no esperen pues tener una sociedad en mejores condiciones. Vamos a devolverle a los jóvenes el derecho al libre ingreso y vamos a entregarle el presupuesto que toda la vida le han recortado las universidades, María Mercedes. Desde el 2014 hasta la actualidad son 800 millones de dólares que le han recortado la educación superior. Por eso vamos a entregarle este 2% del PIB para que puedan garantizarle los cupos, para que ningún bachiller hijo del pueblo se quede al margen de la educación, para que la universidad pueda invertir en ciencia, en tecnología, para que la universidad pueda invertir en la innovación, porque la universidad en mi gobierno va a ser la mejor aliada en todos los proyectos que tengamos que emprender, en la capacitación, en la asistencia técnica. Yo fui a varias universidades y nos reunimos con los que estudian mecatrónica, ingeniería, y con ellos le hicimos la propuesta. A ver, si mi gobierno importa los paneles solares, pueden ustedes, a propósito de las prácticas preprofesionales, instalar en todos los barrios, en los sectores sociales y populares, los paneles solares con el propósito de que tengamos luz y apuntar a resolver la crisis energética. Entonces la universidad debe involucrarse también y debe contribuir al desarrollo y a las grandes transformaciones de la sociedad, que hoy está aislada, que ha sido anulada. Claro, eso ocurrió en el gobierno del Correato y en los gobiernos que sucedieron. Le vamos a devolver la autonomía a las universidades. Entonces se vienen grandes cambios importantes, porque ha llegado la hora de la educación, de los jóvenes, ha llegado la hora del pueblo. Jorge, en el ámbito social hay un tema que ha golpeado mucho a la sociedad ecuatoriana y fue el mal manejo de una política de prevención de consumo de drogas. Eso fue realmente muy mal manejado.
se lanzó una tabla que era una herramienta jurídica para jueces y fiscales para no tratar de la misma manera a un consumidor que a un traficante. Y se lo digo porque yo recuerdo que la primera vez que yo tenía 20 años y que pisé una cárcel de mujeres, había una mujer que tenía 8 años presa. Y hubo 8 años presa no por tráfico de drogas, sino por consumo. Y obviamente pues el consumo es una enfermedad. Hay personas que tienen consumo problemático y que deben ser tratadas de otra manera. Así es. ¿Qué programas tiene usted o cómo va a enfrentar esta realidad? Que es una problemática que todos los gobiernos la evaden, porque no es una política que da réditos, o mejor dicho, no es algo que da réditos políticos, y es la prevención del consumo de drogas. Es un problema de salud y no pueden ser condenados por ser consumidor, mientras los grandes capos siguen en libertad. Entonces nosotros vamos a crear clínicas, instituciones que precisamente sirvan para desintoxicar a nuestra juventud. Y también vamos a nombrar, María Mercedes, a los profesionales especializados en nuestras instituciones educativas para desde allí, porque también vemos con enorme preocupación y también con un dolor profundo que nos preocupa, es que nuestros niños también están siendo contaminados. De tal manera que en las escuelas vamos a devolver a los profesionales especialistas para atender esta realidad. ¿Por qué no? Vamos a devolver al médico escolar. Yo lo tuve cuando fui director de un establecimiento educativo aquí en Guayaquil, pero llegó la época del correísmo, se eliminaron. Vamos a garantizar y nombrar al médico del barrio con el propósito que pueda atender y prevenir estos problemas de carácter social. María Mercedes, pero también la gente nos dice, vea, profe, es cierto que necesitamos educación, es cierto que necesitamos seguridad, pero ya no tenemos plata para poder parar la olla, ya no nos alcanza los ingresos, no hay sueldo que alcance. Entonces necesitamos comprar la medicina y no hay plata, necesitamos comprar la lista de útiles escolares y no hay recursos, necesitamos comprar la comida. Nosotros vamos a reducir el IVA del 15 al 10%, con el propósito de devolverle la capacidad de compra a los hogares ecuatorianos. Es una medida de alivio económico urgente para todas las familias de nuestro país. Eso implica incentivar el consumo, y cuando se incentiva el consumo, las tiendas van a poder vender más, que están quebrando, los emprendimientos también van a vender más, y eso significa dinamizar la economía y tiene un impacto directo en la economía del país. Implica inyectarle algo más de 2.500 millones de dólares. Entonces, cuando se incentiva el consumo, la gente tiene plata en los bolsillos, puede comprar las necesidades que requieren en sus hogares, y también significa una mejor recaudación para la caja fiscal. No es que va a perder el Estado por tomar una medida que favorezca a la inmensa mayoría de ecuatorianos, de tal manera que vamos a ganar todo, porque ha llegado la hora de la reactivación económica, ha llegado la hora del pueblo. Jorge, María Mercedes. usted es un hombre que se lo ha visto siempre liderando marchas, ha sido un activista, ha sido un hombre que ha estado en las calles peleando por lo que usted cree que es lo correcto, por los intereses del magisterio. ¿Cuál va a ser su actitud o su postura, diciéndolo así, si es que llega a estar en el sillón de Carondelet, respecto a la protesta social, que lamentablemente está tan venida menos, y tan venida menos porque lo que tiene de protesta social ya no es protesta social, más bien lo que vemos son grupos delincuenciales interesados en, por ejemplo, destruir la Contraloría para quemar documentos y generar más bien el caos en el país. María Mercedes, si la gente protesta es porque no tiene trabajo, vamos a resolver el tema del empleo. Si la gente protesta es porque no tiene educación, los jóvenes, vamos a devolverle el derecho humano a la educación. Nadie se quedará al margen de este derecho. La gente protesta porque no le alcanza el salario. Vamos a entregarle un salario, como dice la Constitución, un salario digno. Entregaremos $570 de incremento de salario para los trabajadores. Pero en el 2018 o 2019
salieron no a protestar por eso, salieron a protestar por la eliminación del subsidio al combustible. Y usted sabe que ahí también se va muchísimo dinero que podría ir a las universidades, que podría ir a los hospitales, que podría ir a seguridad. O sea, ese es un dinero que es una llave abierta, porque también ese combustible se va para los grupos de delincuencia. María Mercedes, está demostrado que nunca hubo subsidio a la gasolina. Lo que sí está demostrado cómo se benefician los grandes importadores, socios y amigos de Novoa, que ellos... pero no le eche toda la culpa al presidente, que también no todo es culpa del 4.000 millones de dólares se llevan los importadores de combustible. Yo en 3 años tendría algo más para construir una nueva refinería, que en México costó 10.000 millones de dólares. O sea, sí se puede tomar medidas de carácter patriótica, soberana, para evitar que la gente proteste, porque nuestro gobierno patriótico, popular, vamos a resolver sus necesidades. Entonces, con un salario digno, que le permita por lo menos avanzar en la idea de cerrar la brecha entre la canasta básica y el salario de los trabajadores. Entonces ha llegado la hora del salario digno, ha llegado la hora del pueblo. Vamos a transformar el país con un gobierno de abajo, de los que generamos verdaderamente la riqueza en el país. Pero el país lo hacemos todos. No solamente los de abajo, los de en medio, los de arriba. Y dividir a la gente no es sano. El país debe estar unido, más bien absolutamente todos trabajando para un mismo fin, porque todos nos necesitamos entre todos. Por supuesto. Los niveles más bajos necesitan quizás al que tiene más, porque es el dueño de la compañía que me va a dar trabajo y que va a generar empleo. Y que me explico, o sea, dividirlo como en la época de Correa no es bueno. Claro, y eso es lo que no vamos a hacer. Lo que hemos dicho es que los que ya nos gobernaron no tienen nada nuevo que ofrecer, pues María Mercedes. A ver, han gobernado banqueros que se presentaron como los más capaces, los que tenían la solución a los problemas. Nos han gobernado empresarios, joven empresario, y resultó un inútil, y como dijeron los de la 6 de marzo, que le vendían un monigote, pero también una hoja papel bond, el plan Fénix, porque nunca existió. Vamos a derrotar la inoperancia, a eso me refiero. Ya han gobernado por más de 10 años, charlatanes, que se llevaron en peso al país los dineros del sector público, y hoy están prófugos de la justicia y otros guardan prisión. A eso me refiero. Ellos ya no pueden seguir dirigiendo los destinos del país. Es la hora entonces del pueblo, de los trabajadores, que una precisamente el país para sacarlo de la crisis, del abandono, de la postración, de la desesperanza. Ellos ya no tienen nada nuevo que ofrecer, porque ya fracasaron, María Mercedes. Jorge, gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Jorge Escala, con una amplia trayectoria política, miembro de Unidad Popular, las listas 2, estuvo con nosotros en ¿Qué dicen los candidatos? Nos vemos en una nueva oportunidad con un nuevo aspirante a Carondelet. Gracias por haber estado con nosotros.